Hola a todos amigos de YouTube, aquí reportándome Issei el Ranger legendario con un nuevo capítulo de mi teoría fanfic amor místico. Chicos, como les dije en el anterior vídeo, he estado bastante ocupado con cosas del colegio y algunas actividades personales, pero aquí estoy y esta vez vengo más inspirado y estaré escribiendo más capítulos y cuando me sea posible lo subiré, y por haber esperado mucho tiempo este capítulo será más largo, y a todas las personas que me dejaron su comentario les agradezco de todo corazón, eso me inspira a seguir la historia y bueno, sin tanto relleno comencemos con la historia. Aclaración: tanto Power Rangers como High School DxD no me pertenecen, doy crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 3: un regalo inesperado. Mis maestros al atraparme me arrastraron y ataron con una soga al tronco de un árbol mientras yo pataleaba por zafarme mientras gritaba asesinos. Entonces mi maestro Merrick me dijo con un tono de voz sereno: tranquilízate pequeño Issei, mira el lado bueno, podrás mejorar rápidamente tus capacidades mágicas y serás igual o más fuertes que tus padres. Cuando oí esas palabras dichas por mi maestro Merrick me quedé pensando y a mi cabeza venían recuerdos de mis padres cuando entrenaban arduamente, entonces me tranquilicé un poco y tratando de vocalizar palabras decía: entonces si agosto mi entrenamiento mágico podré ser igual de fuertes que mamá y papá. Y mi maestro Merrick asintió, entonces se me acercó y susurrando en mi oído decía: además podrás obtener otras ventajas si decides entrenar tus poderes mágicos. Yo lo miré confundido mientras susurraba curioso: ventajas como cuáles, a lo cual mi maestro me decía con un tono de voz algo pervertida: la gran ventaja que tendrás es que podrás ver a Yuna en todo momento. Al escuchar eso me sonrojaba mucho mientras decía: maestro, pero ¿qué dice? Eso sería incorrecto, ¿no? Al oír lo que dije mi maestro decía: vamos Issei, sé que ya has visto a Yuna en ocasiones muy inapropiadas, ¿o me equivoco? Yo me sonrojaba mucho al oír eso y decía nervioso: maestro, ¿cómo sabe usted eso? Merrick me susurraba: me lo contó un pajarito que pasaba por ahí, además he visto cómo miras a Yuna y la expresión en tu rostro me lo dice todo. Al oír eso pensaba en quién le había contado eso y en mi cabeza se generaban algunos recuerdos pervertidos cuando entrenaba mi físico, ya que en ciertas ocasiones cuando me iba a nadar en el río llegaba a ver a Yuna semidesnuda bañándose en el río y no podía evitar poner una cara de pervertido, pero mi maestro me hizo reaccionar saliendo de mis pensamientos mientras se apartaba de mí y decía: bien Issei, ¿estás listo para tu entrenamiento mágico? Entonces muy emocionado asentía con la cabeza mientras decía: sí. Maestro, estoy listo para mi entrenamiento mágico, empecemos. Al ver mi cambio repentino de actitud todos los Rangers miraban a Merrick muy asombrados y Yusuki decía: oye cariño, ¿qué le dijiste a Issei para que decidiera aceptar el entrenamiento mágico? Entonces Merrick la miraba mientras decía: solo le di un poco de motivación e inspiración. Entonces Yusuki lo miró con curiosidad y preguntaba: ¿y qué tipo de motivación le diste? Entonces Merrick la miraba y le susurraba: te lo contaré en la noche cariño. Entonces Yusuki asintió mientras me miraba y yo seguía con una gran sonrisa en mi rostro. Entonces Merrick me desataba las sogas y una vez libre mi maestro decía: Issei, debes saber una cosa más. Yo lo miré curioso mientras decía: ¿qué cosa maestro? Entonces Merrick decía: deberás vivir aquí en Rai Center para que tu entrenamiento sea más completo. Al escuchar eso me sorprendía mientras decía: que vivir aquí en Rai Center, y Merrick asentía con la cabeza. Entonces yo miré a mis padres y ellos me decían: tranquilo hijo, si es necesario que vivas aquí en Rai Center para que progreses en tus entrenamientos estamos de acuerdo en que te quedes, además vendremos a verte todos los días, recuerda que también somos tus maestros. Al oír eso se dibujaba una sonrisa en mi rostro mientras los miraba muy feliz y ellos me miraban de la misma forma. Entonces Anaí aplaudía alegremente mientras decía: bien, ahora todo dicho, empecemos con tu entrenamiento mágico. Asentí con mi cabeza muy determinado. Desde ese día mi entrenamiento mágico fue muy mortal y algunas veces sentía que me iba a morir, pero nunca me daba por vencido, y en algunas ocasiones Yuna y yo nos topábamos en situaciones prometedoras, pero ella al verme me golpeaba fuertemente y se iba de ahí muy roja mientras yo me quedaba estampado en el suelo. Aclaración: si quieren saber cómo fue el entrenamiento mágico de Issei, es más fuerte al que Dagreon les dio a los Rangers en la serie original. Aclarado esto, continuemos. Han pasado varios años desde que inicié mis entrenamiento y en todos estos años de entrenamiento he dominado a la perfección el trueno, el fuego, el agua, la naturaleza, el viento, aparte de la magia de hielo y una más adicional llamada magia solaris. Aparte que mi fuerza física era muy brutal, además era experto en combates cuerpo a cuerpo. En el presente,
Yo me encontraba sentado muy tranquilamente en una roca mientras pensaba en todo lo que he pasado y los tortuosos entrenamientos que tuve que soportar. Entonces alguien me tocó mi hombro opresivamente y rápidamente volteaba a mirar quién era y era Yusuki, la cual me miraba fijamente y me decía que todos los Rangers estaban reunidos en Rai Center porque me querían decir algo muy importante y yo muy curioso pregunté qué era eso tan importante que me querían decir y ella me dijo que es una sorpresa. Entonces ella me dijo basta de tantas preguntas, vamos Issei, que los demás están esperándonos. Asentí con mi cabeza y la seguí hasta Rai Center. Cuando llegamos estaban absolutamente reunidos todos los Rangers y cuando llegué todos centraron su vista en mí. Al ver sus miradas me puse muy nervioso mientras Yusuki se ponía al lado de Merrick. Entonces Jonathan fue el que tomó la palabra y me dijo Issei, hace unos cuantos años atrás eras un pequeño niño el cual quería entrenar para volverse muy fuerte, ahora eres todo un adolescente que se ha vuelto demasiado fuerte y creo que todos están de acuerdo que es momento de decírtelo Issei. Al oír las palabras que me dijo Jonathan me ponía más nervioso y curioso y con un tono de voz muy nerviosa decía ¿qué es lo que me quieren decir maestros? ¿Acaso es algo de uno malo o es ambas? Díganme por favor, me muero de nervios por saberlo. Mi cara se encontraba muy roja de los nervios. Entonces Merrick me dijo con un tono de voz tranquila, calma Issei, justamente vamos a decírtelo. Como sabrás ya han pasado muchos años desde que empezaste tu entrenamiento para ser un Ranger, ¿verdad? Y todos aquí presentes estamos muy conscientes y seguros de que mereces portar esto. Al terminar de decir esas palabras Anaí trajo una vestimenta que consistía en una chamarra de color azul oscuro en el lado derecho y de color dorado en el otro, una S en el lado izquierdo junto con un pantalón de color café oscuro y unas botas de combate de color negro junto con un morfo y 2 tarjetas. Nota: es el mismo traje que usa Gajeron en la serie original al igual que su morfo y las tarjetas, fin de nota. Al ver esa vestimenta me quedé sin palabras y con la boca muy abierta. Todos los Rangers me miraron con una sonrisa y Yusuki decía, si sigues así se entrarán muchas moscas a tu boca. Al escuchar eso cerraba mi boca mientras miraba fijamente el traje. Entonces Jonathan me dijo que detrás mío hay una habitación donde podía cambiarme. Entonces volteé y miré la habitación que me decía y rápidamente entraba para ponerme mi traje. Unos minutos después, salía de la habitación con mi traje puesto dejando boca abierta a todos los Rangers. Todos me miraban fijamente acercándome a ellos y diciendo algo apenado. Chicos, ¿cómo me queda el traje? Al decir eso Yuna tragó saliva y con sus mejillas muy rojas decía tartamudeando. Que queda muy bien y, Issei. Al oír eso me sonrojaba muchísimo al oír lo que Yuna me decía y también sonrojado decía. Gracias Yuna, jejeje, reía muy nervioso mientras ella me miraba aún con sus mejillas muy rojas. Entonces todos los Rangers nos miraban a ambos empezando a decir cosas muy íntimas y ambos nos sonrojábamos mucho al oír eso haciendo una escenita muy graciosa y todos en Rai Center reíamos. Después de esa escena Jonathan me dijo que probara mi morfo, que me transformara en el mítico Caballero Solaris. Yo muy curioso decía, Caballero Solaris, así se llama cuando me transformo. Jonathan asintió y dijo que la armadura Solaris es la más fuerte de todas, capaz de manejar la energía y las llamas del mismo sol. Además el Ranger Solaris es el único capaz de manejar todos los poderes del reino, además de que si se le da más tiempo este puede manejar más poderes que se le enseñe o que él tenga contacto, además de poseer una gran resistencia y velocidad extremadamente alta junto con una lámpara donde se puede contener a alguien ya sea para un combate o para salvar a alguien. Mis padres me miraron muy orgullosos y mi mamá me dijo, adelante hijo, prueba tus nuevos poderes. Al oír eso miré a mi mamá y le pregunté curioso, mamá dime cómo me puedo transformar. Al oír lo que dije todos los Rangers se cayeron hacia atrás de forma cómica mientras yo los miraba con una cara cómica y con los ojos abiertos. Entonces todos se levantaron y con una gota de sudor en su frente y Anaí me dijo, solo debes presionar el primer botón de tu morfo, luego debes poner tu tarjeta en la boca del morfo mientras dices fuente mágica fuerza mística, luego presiona tu morfo y ahí la transformación empezará. Al oír eso me quedaba sin palabras mirando mi morfo y lo tomé fuertemente y con unas palabras fuertes dije, fuente mágica fuerza mística. Transformándome obteniendo una armadura dorada con una capa del mismo color. Ese día fue cuando me convertí en un Power Ranger, el Caballero Solaris, uno de los Rangers más fuertes de todos. Un tiempo después. Nota, aquí se viene algo que es muy inesperado y que espero que les guste.
Desde que recibí mi morfo y me convertí en el Caballero Solaris, mis entrenamientos con mi armadura empezaron siendo aún más fuertes y mortales, controlando con gran maestría todos los poderes del reino, además siendo capaz de crear llamas y un calor tan extremos y muy similares al del mismo sol. También algunas veces yo me escapaba, salía del bosque hacia el mundo humano, ya que yo quería conocer cómo vivían las personas normales. Cada vez que iba allí solo miraba un lugar cubierto de nieve con árboles sin hojas. Cuando llegaba a este lugar solo paseaba un poco por ahí hasta que se hiciera tarde para regresar a casa, ya que mis padres me decían cuando era pequeño que no saliera hacia ese lugar porque era muy peligroso, así que cada vez que iba andaba con precaución sin que me vieran. Un día que caminaba por ese lugar, encontré a una persona mal herida, vestía unas ropas muy extrañas. Me acerqué para ayudarlo, le pregunté si se encontraba bien y él al mirarme me preguntó con una voz débil quién era. Entonces yo le respondí, me llamo Issei. El hombre me miró a los ojos fijamente y me preguntó si le ayudaba a levantarse. Al oír eso le ayudé a pararse. Cuando el hombre se puso de pie me agradeció y sin decir nada dio media vuelta o empezó a caminar. Yo al verlo le dije, oye, ¿a dónde vas? El hombre me volteó a mirar pero no dijo nada, entonces siguió caminando. Yo me quedé sorprendido al ver la forma de actuar de ese hombre. Mire que ya era tarde y me disponía a regresar a casa, pero cuando me iba a ir mire que ese hombre dejó en el suelo un collar. Lo tomé y lo miré detenidamente, mirando que era un collar hecho a mano que tenía unos colmillos largos de lobo que lo adornaba. Lo guardé y me retiré a casa. Al día siguiente, estaba en casa mirando el collar de ese hombre y pensaba quién será. Esa pregunta me calcomía la cabeza, entonces guardé el collar en mi ropa y sin que nadie me vea me escapé hacia el mundo humano. Al llegar daba mis paseos de costumbre hasta que escuché unos ruidos muy fuertes a lo lejos y muy intrigado de saber qué eran esos ruidos fuertes fui a ver qué pasaba, acercándome al lugar donde lo escuché. Al llegar miré al mismo hombre de ayer, pero él estaba peleando contra unas personas y una de ellas se escabulló y sorprendí al hombre tumbándolo al suelo mientras le gritó muere asesino. Al mirar cómo la vida de ese hombre peligraba, sin pensarlo salí disparado a máxima velocidad dándole un golpe con gran fuerza mandándolo muy lejos. Mientras el hombre me veía sorprendido al ver lo que hice, entonces le extendí la mano para que se levante. Él tomó mi mano y se levantó mirándome bien y diciendo con un tono de voz sorprendido, ¿tú eres quien me ayudó de ayer? Yo asentí con mi cabeza. Entonces el hombre me preguntó con un tono de voz seria, ¿cómo fue que llegaste aquí, chico? Yo le miré y con un tono de voz serena le respondí, bueno, yo estaba caminando por el bosque tranquilamente hasta que escuché ese ruido muy fuerte y muy intrigado por saber qué era ese ruido vine aquí donde te vi pelear contra esas personas. El hombre me miró a los ojos muy seriamente y muy fijamente y después de unos segundos él suavizó su mirada y me dijo, tus ojos me comprueban que dices la verdad, te creo. Al oír eso me quedé muy sorprendido mientras el hombre me extendió su mano diciendo mucho gusto chico, me llamo Connor Kenoa y tu nombre si no mal me acuerdo es Issei, ¿verdad? Asentía con mi cabeza mientras tomé su mano mientras decía mucho gusto señor Connor, así es, me llamo Issei y es un gusto conocerlo. Ambos nos mirábamos fijamente y rápidamente tomó un arco que estaba en el suelo sacando una flecha de su carcaj y me dijo abajo. Al oírlo rápidamente me agaché mientras Connor disparó una flecha la cual le dio a la persona que tumbé con mi golpe. Yo me quedé sorprendido al ver eso y rápidamente me alcé y le pregunté, ¿quiénes eran esas personas y por qué te atacaban y por qué te llamaron asesino? Connor me miró fijamente y me dijo te contaré todo solo si geme. Al terminar de decir eso Connor empezó a caminar y yo le seguía llegando a una casa muy grande. Yo me quedé sorprendido mirando la casa y Connor me dijo que pase, entonces yo entré a su casa quedándome más sorprendido al ver que era muy lujosa y que estaba llena de cosas que no conocía. Entonces Connor me dijo que tomara asiento. Al oírlo me acerqué a una silla tomando asiento. Entonces Connor me dijo bueno Issei, te responderé lo que tú me preguntaste. Yo lo miré fijamente mientras Connor hablaba contando toda su historia. Nota, Connor le contó todo a Issei, su duro pasado sobre los asesinos, los templarios y cómo se unió a los asesinos. Sigamos. Entonces Connor me dijo que unos templarios le emboscaron y no tuvo más remedio que pelear. Al terminar de decir todo eso me quedé sin palabras al escuchar toda su historia y cómo perdió a tan corta edad a su madre no pudiendo evitar derramar unas lágrimas. Connor me miró y me dijo, bueno Issei, ya que yo te conté mi historia, ¿tú podrías contarme de dónde vienes? Cuando escuché lo que me dijo Connor me sequé mis lágrimas y retomado mi compostura le pregunté, tú me contaste toda tu historia aún sin conocerme, ¿por qué lo hiciste? Connor al escuchar mi pregunta me dijo, lo hice porque sé que tú no eres malo. El día de ayer que tú me ayudaste miré tus ojos y me di cuenta de que no tenías malas intenciones y para serte sincero un alma pura, y cuando me salvaste hoy comprobé que no me equivocaba, es por eso que confío en ti Issei. Al escucharlo me quedaba nuevamente sin palabras mientras Connor me miraba y decía, si sigues así tragarás muchas moscas Issei. Regresé en mí al escuchar esas palabras recordado que me quedé así el día en que me hice ranger. Entonces tomando saliva y con un tono de voz serio dije, Connor
mejor lo que te voy a decir te sonará descabellado, pero como tú confías en mí yo también lo haré en ti, así que te contaré mi historia. Connor al oírme por primera vez serio asintió y me escuchó atentamente. Nota, Issei le contó todo sobre él y sobre los Rangers Center y lo que ya sabemos. Jeje, sigamos. Connor al escuchar mi historia se quedó con la boca abierta mientras me miraba fijamente y tratando de formar palabras decía, ahora sí comienzo a pensar que no debía confiar en ti, esa historia más bien parece que tu madre te la leyó de un cuento de hadas. Al escuchar eso con un tono de voz serena decía, es normal que no confíes, es lo que te dije, la verdad es como una historia de cuento de hadas pero es verdadera y te la demostraré. Connor al oírme decir eso decía dudoso de mostrarme lo que acabas de contarme, Issei, no creo que puedas. Antes de que Connor siguiera hablando saqué mi morfo y recité las palabras fuente mágica, fuerza mística, transformándome mientras una luz amarilla potente iluminaba toda la casa cegando a Connor por la luz tan fuerte que se generó y después de unos segundos desapareció la luz, así Connor recuperando la vista y no pudiendo creer lo que estaba mirando era yo pero con mi armadura puesta, dejando más boquiabierta a Connor al verme tartamudeando perplejo Issei, eres tú. Entonces todo lo que me contaste era cierto. Yo asentí con mi cabeza diciéndole, es verdad todo lo que te dije. Connor, esta es la armadura que te dije, la armadura Solaris, capaz de resistir fuertes impactos de ataques mágicos y generar un calor tan extremo como el mismo sol. Connor me miró muy fijamente, examina Mode y tocando la armadura y después de unos segundos él dijo, aún me tienes muy sorprendido, Issei, pero dime, ¿me puedes demostrar todo lo que tú me contaste? Al escuchar esa pregunta yo le dije que no había problema, entonces ambos salimos y yo comencé con mi demostración de magia. Primero una invocación de muchos rayos y los lanzaba hacia rocas enormes haciéndolas tenías, luego la magia del viento generé unas corrientes de aire extremadamente fuertes que arrancaron muchas plantas y algunos árboles, luego con la magia de la naturaleza hice nacer nueva vegetación y muchos árboles y por último la magia de fuego, prendí mi mano en puro fuego y la mantuve así por unos momentos y luego la desaparecí. Connor se quedaba con la boca muy abierta al ver todo lo que hice y yo deshaciendo mi transformación le decía, esto es solo un poco de todo lo que yo puedo hacer. Connor se quedó aún más sorprendido mirándome fijamente retomando su compostura y con un tono de voz calmada me dijo, eres una caja de sorpresas muchacho. Yo sonreí inocentemente por lo que dijo y Connor me preguntó algo pero en un tono de voz seria, Issei, tengo una pregunta para ti. Al oír su tono de voz seria lo miraba fijamente y con tono de voz seria decía, dime qué es lo que quieres preguntarme. Connor me miró y me dijo, Issei, ¿quieres unirte a la orden de asesinos? Al oír esa pregunta me sorprendí mucho y lo miré fijamente y le pregunté, ¿por qué me pides que me una a tu orden de asesinos, Connor? Él me miró y me dijo, eres alguien único, un buen muchacho y veo que lo das todo por las personas que te aman, me recuerdas mucho a mí, es por eso que te pregunto esto, además si aceptas podrás mejorar en batalla y aprenderías muchas cosas y habilidades que te podrán ser útiles en el futuro y de esta manera podrás proteger a las personas que más amas. ¿Qué dices, aceptas? Me lo pensé por unos momentos e hice una última pregunta, ¿dices que mejoraré mi fuerza y habilidades más que ahora? Connor asintió con su cabeza y decidido acepté su propuesta ya que quería ser aún más fuerte de lo que ya era. Connor al oír que acepté se alegró mucho y me dijo, muy bien, entonces sin perder tiempo ¿quieres comenzar con tu entrenamiento de asesino? Yo asentí muy determinado y empezamos a entrenar sobre las técnicas y habilidades de un asesino. Cuando caía la tarde me despedía de Connor y regresaba a casa sin que nadie sospechara nada. Cada día me escapaba de todos los Rangers sin que se dieran cuenta para ir a entrenar con Connor y cada día nuevo que pasaba Connor me entrenaba arduamente enseñándome todo sobre los asesinos, su estilo de pelea y las armas que manejaban. Así pasó mucho tiempo. Connor y yo éramos muy amigos y él me contaba historias sobre los demás asesinos que habían existido en la historia. Además la personalidad y la forma de ser de Connor se me había pegado un poco. Todo iba bien hasta que unos pocos días Connor me dijo que me quería mostrar algo. Yo le pregunté qué era y él me dijo que ya lo vería. Al terminar de decir esas palabras él me llevó hacia su casa y su sótano para luego presionar un botón donde se mostraban diferentes ropas de asesinos, quedándome muy impactado al verlas y le pregunté que si todas esas vestimentas eran suyas. Él me respondió que no, que eran las vestimentas de los asesinos que vinieron antes que él. Yo miraba desde la derecha hasta la izquierda fijando mi vista en dos trajes muy llamativos para mí y le pregunté de quiénes eran esos trajes. Él me respondió que esos trajes les pertenecían a los asesinos Ezio Auditore y Altair Ibn Laad, los asesinos más importantes y los que dejaron una huella permanente en la orden. En pocas palabras eran los asesinos
asesinos legendarios. Al escuchar eso me quedaba impactado y entre mis recuerdos había leído en algunos archivos sobre ellos. Entonces Connor me tocó el hombro y me dijo que si podía esperar afuera. Yo asentí con mi cabeza y subía para arriba pensando en el por qué me diría que subiera. Después de unos momentos Connor salió de la casa y yo le miré fijamente preguntándole si todo estaba bien y él me dijo que debía irse a una misión y que iba a tardar mucho tiempo en regresar. Entonces yo le miré y le pregunté si podía ir con él, pero él me dijo que esta misión debía hacerlo él solo y que no era necesario que le acompañara. Yo comprendí la seriedad del caso al ver su mirada más seria de lo normal. Connor antes de marcharse me dijo que abriera mi mano y con curiosidad le pregunté por qué, pero él solo me seguía mirando seriamente. Entonces haciéndole caso abrí mi mano y Connor puso su mano hecha puño encima de mi mano e hizo que cerrara mi mano. Me miró y me dijo: dentro de casa está una bolsa con algunas cosas, tómala y no abras ni tu mano ni esa bolsa hasta que llegues a casa. Hice y esto que te doy consérvalo muy bien, promételo. Me miró fijamente y yo asentí con mi cabeza al mirarlo a los ojos diciéndole: te lo prometo, Connor. Entonces Connor se despidió de mí y se marchó. Entré a la casa de Connor y tomé la bolsa que me dijo y me marché hacia casa. Una vez llegué miré que mis padres no estaban y supuse que estaban con los demás Rangers. Entonces abrí mi mano y miré que era un collar muy similar al de Connor y solo que este tenía 4 colmillos. Yo me quedé muy asombrado al ver el collar, entonces me lo puse muy entusiasmado e impaciente. Abrí la bolsa y al mirar el contenido me quedé sin palabras. Eran las ropas de los 2 asesinos legendarios, Ezio Auditore y Altair Ignatieff. Junto a la ropa encontraba unas hojas ocultas. Yo aún no me lo creía pero al fondo de la bolsa estaba una nota que decía lo siguiente: hice y te escribo esta carta para decirte del por qué tienes estas cosas. Como puedes ver, esta ropa y el collar que te acabo de entregar son solo para ti. El motivo del por qué te lo entregué es porque mira que tú ya estabas listo y ya eres un asesino. Tu entrenamiento tanto físico como mental está completo y he visto que en tan solo unas semanas has logrado convertirte en un guerrero nato. No tengo nada más que enseñarte porque sabes todo lo que me han enseñado a mí. Como te lo dije, me marcharé a una misión por un largo tiempo. En eso quiero que tú honres la hermandad de asesinos cumpliendo nuestro credo y que seas aún mejor que yo y que no te des por vencido en la lucha. Recuerda esto: si tú luchas no pares. Y te deseo buena suerte y que la paz sea contigo. Atentamente, tu amigo y maestro Connor Kenway.